Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan la mañana de hoy. Estamos muy contentos de reiniciar el programa Brokers a través de esta edición que la hemos denominado Rutas de la Internacionalización. Agradecemos todo esta acogida que ha tenido. La verdad ha sido un poco más de la expectativa que Juan Manuel inicialmente pensó. Como bien saben, Juan Manuel Andrés, quien está desde Córdoba, Argentina, ha sido la persona líder en estos programas de formación de internacionalización de la investigación, siendo él la persona quien ha diseñado también este programa para la red Columbus, de manera que les damos la bienvenida a ustedes, todos los brokers, co-brokers y líderes de brokers dentro de sus universidades a este nuevo programa que la verdad va a ser todo el transcurso del año 2026. De manera que, Juanma, te dejo para que continúes. Bueno, muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos, a los que se sumaron recién. Los invitamos también si pueden, si el espacio es propicio, a prender las cámaras en la medida en que puedan, cosa de que nos podamos ver las caras y podamos conversar. La idea de este espacio es que es un espacio dinámico. La propuesta que tenemos para este encuentro, voy a empezar a compartir la presentación, si están de acuerdo. A ver, un momento. Bueno, ahí se ve. Ahí empieza a compartir. Bien, Y ahora sí. fantástico. Buenísimo. Bueno, les cuento un poco de qué viene esta idea de rutas de internacionalización. Lo que venimos conversando hace un tiempo ya es cómo pensar una metodología que nos permita tomar decisiones inteligentes, estratégicas, oportunas, con éxitos de corto plazo, pero también que nos permitan mirar en el largo plazo para la internacionalización de la investigación. Venimos reconociendo distintos desafíos que tienen que ver en torno a esto, el tener información, validación institucional, poder tener información sobre los investigadores, sobre los centros de investigación, sobre las pertinencias y necesidades de nuestro entorno y cómo la universidad dialoga con ellos, de poder reconocer cuáles son las oportunidades en el mediano y largo plazo para poder organizar nuestra estrategia de manera coherente y reconocer cuáles son los capitales, los diferenciales institucionales, los activos científicos y los capitales relacionales que tenemos para poner en juego en el marco de la estrategia de internacionalización. Eh, si les parece, voy haciendo una pequeña presentación que voy a ir alternando entre el proceso que vamos a llevar adelante, una breve introducción, porque tenemos mucha gente nueva en esta participación de brokers y esto nos alegra un montón, nos alegra además que las universidades pueden constituir equipos de brokers y no solamente que haya una persona en representación, porque esto permite un trabajo colaborativo, tener una mirada más integral de las instituciones, tener otra dinámica de trabajo, etcétera, y eso es positivo. Así que en virtud de que hay mucha gente nueva, vamos a hacer un mínimo repasito de cómo funciona el programa. Contarles que la idea es hacer una breve introducción, contar bien la estructura del cronograma y cuál es la dinámica que vamos a tener de trabajo, algunas de las claves del proceso con el cual vamos a estar trabajando, las dos etapas que vamos a llevar adelante durante este año y una explicación general de el paso a paso que nos toca seguir en esta primera etapa, en esta primera fase, digamos, y cuáles son las tareas que nos vamos a llevar a casa. Recupero un poco el proceso que venimos llevando adelante y cuáles son los antecedentes de ruta de internacionalización. Bueno, estuvimos trabajando 2024-2025 en un proceso que tiene que ver con formar capacidades en las universidades para definir sus propias estrategias de internacionalización. Organizamos un programa de formación-acción en 2024 que derivó después en una actividad que llamamos el Food Labs, lo que terminamos generando fueron portafolios institucionales sobre temas de alimentos en cada una de las universidades. Ese fue un documento que terminamos generando nosotros desde Columbus y que les compartimos a partir de la participación de más de 120 investigadores. El año pasado lo que hicimos fue centrarnos en
cuáles eran las problemáticas específicas que los brokers de las universidades venían teniendo en su rol de broker, de gestor, en sus procesos de internacionalización con los investigadores, con los órganos de apoyo de la universidad, con los órganos de toma de decisiones. Encontramos un montón de cosas que hasta acá no estábamos visualizando y que nos parecieron súper interesantes, que tenían que ver con los procesos institucionales, principalmente las dinámicas y las lógicas propias de cada universidad, de cómo trabajar activos, de cómo trabajar información, las validaciones de las instituciones, de las autoridades, el trabajo con las áreas de apoyo y los procesos administrativos y burocráticos para poder llevar adelante estos procesos y el rol que nos toca en el medio de todo eso, porque el broker es medio un gestor, medio un administrativo, medio un estratega, no es científico, no es autoridad, es personal técnico, pero que tiene que estar pensando en el largo plazo. Entonces, es un lugar raro y que en cada universidad tiene una lógica propia de cómo se enmarca ese rol de broker. Básicamente nosotros trabajamos con un modelo conceptual muy simple que nos permite explicar muchas de las cosas que tenemos que hacer, que es el que llamamos el triángulo de oro. El triángulo de oro son tres incógnitas, si se quiere, que nosotros tenemos que resolver antes de poder postular un proyecto a una convocatoria de cooperación internacional. Son dimensiones de un análisis que nosotros tenemos que ser capaces de elaborar y conceptualizar y operativizar en materiales concretos, en ideas, en investigadores, en personas y socios, para que podamos llevar adelante un proyecto. Estas dimensiones son la principal, la primera, las competencias en la universidad, qué sabemos hacer, cuáles son nuestras capacidades científicas, cuáles son nuestros investigadores con interés y capacidad para proyectarse internacionalmente, o qué tengo que trabajar para que un grupo de investigadores pueda proyectarse internacionalmente, que son, normalmente uno la suele pensar en las capacidades solo científicas y de producción científico-tecnológica, y no se trata solamente de eso, porque lo que nosotros venimos señalando es que la cooperación internacional requiere de una participación institucional, cada vez más institucional. El cambio de paradigma que hubo en la cooperación internacional abandona la lógica del interés del investigador para centrarse en la capacidad que tienen las instituciones incluyendo las universidades, de involucrarse en los desafíos globales y producir soluciones a problemas que son comunes a toda la humanidad. Entonces, en esas competencias de la universidad no vamos a considerar solamente las capacidades científicas, las líneas de investigación, la infraestructura, nuestros laboratorios, nuestra tecnología, sino también las capacidades institucionales de involucrarse en estos problemas, las redes de colaboración con actores locales, las necesidades territoriales, las políticas, lo que pasa en el entorno geográfico más cercano y también nacional, los rasgos específicos que le da a nuestra ciencia el estar produciéndose situada en el lugar donde está situada, el marco geográfico, ambiental, los marcos legales de cada país, en cada sector de conocimiento y en cada sector productivo, por ejemplo, las relaciones con el Estado, las políticas públicas. Hay un montón de estos aspectos que nosotros llamamos los diferenciales de una universidad a la hora de proyectarse internacionalmente. Esos diferenciales no son generales, no son siempre los mismos. Están situados en nuestro contexto universitario y local, pero además están en relación con las oportunidades de financiamiento, con la agenda de cooperación internacional. La vinculación de mi universidad o la capacidad de desarrollo científico de mi universidad va a estar vinculada con aquellos aspectos que la cooperación internacional, la agenda de cooperación internacional, está interesada en financiar. Esto es como, es un marco externo que excede nuestras voluntades y nuestras capacidades. Hay ciertos aspectos que son financiados por la cooperación científica internacional y aspectos que no. No estamos separando simplemente ciencia base de ciencia aplicada. La ciencia base sigue teniendo financiamiento específico en la cooperación internacional, pero las agendas de cooperación científica internacional han virado sobre todo a la aplicación del conocimiento para la resolución de los desafíos globales. Entonces, estas capacidades institucionales que se ponen en juego, además de las científicas, van a estar en relación
a las convocatorias específicas, a las agendas de cooperación a las que yo estoy pretendiendo apuntar para conseguir financiamiento y en cómo me voy a articular y qué puedo aportar en esos desafíos. Pero esos desafíos globales son interdisciplinarios, son multicausales, son multidimensionales y rara vez una institución por sí sola, mucho menos un equipo de investigación por sí solo, va a ser capaz de darle soluciones y hacer un aporte singular a ese desafío, a ese problema. Entonces, lo que vamos a necesitar es asociarnos con otros para poder encarar esas convocatorias. Y eso también tiene que ver con la lógica de la agenda de la cooperación internacional. Hay convocatorias que ustedes saben que están condicionadas entre los requisitos que participen determinados tipos de socios. Hay requisitos de que para el consorcio debe estar integrado, por ejemplo, también por empresas o por el sector público, pero también hay requisitos que tienen que ver con la geopolítica y la ubicación geográfica de los socios. Por ejemplo, las convocatorias de la Unión Europea, de Horizonte Europa, en términos generales, todas requieren que la coordinación del proyecto recaiga en un socio europeo y que el consorcio esté integrado por lo general por al menos dos socios europeos de dos países distintos, todo en términos generales, ¿no? Pero entonces yo voy a tener que pensar cuáles son los socios potenciales con los que me voy a juntar para postular un proyecto a una convocatoria. Y esos socios potenciales voy a pensar en su rol en el proyecto, pero además en complementariedad a mis propios saberes. Poder reconocer quiénes saben lo que yo no sé en el marco de esta convocatoria para poder cubrir todos los resultados esperados que se establecen en las bases y poder postular un proyecto exitoso. Entonces, básicamente, estos son elementos que yo voy a estar considerando, ¿no? ¿Qué sé hacer yo? ¿Cómo se vincula mi saber y mi institución con el entorno en el cual está situado? ¿Cuáles son las oportunidades de la cooperación internacional que se me aparecen para obtener financiamiento para aquello que yo quiero llevar adelante en mi institución? ¿Y cuáles son los socios que se complementan conmigo y que me pueden ayudar a postular que destraban estos bloqueos, por ejemplo, geográficos que tienen que ver con, tiene que estar coordinado por, o tiene que haber participación de instituciones de tal país, porque esa es la agencia de cooperación de ese país, o porque así lo requieren las organizaciones? No sé, hay múltiples casos, el de la Unión Europea es uno, las convocatorias de la Organización de Estados Iberoamericanos, que requiere que sea entre España, Portugal y América Latina y el Caribe. Podemos pensarlo en multiplicidad de espacios, pero siempre vamos a encontrar que el socio cumple una función estratégica en la conformación del consorcio por los conocimientos que tiene y además de destrabar bloqueos que tienen que ver con la convocatoria y con requerimientos del coordinador. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Bien, buenísimo. Sí, Juan, sí. Sí, adelante. No, no, que está claro. Ah, bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, seguimos entonces con el programa de actividades. Lo que nosotros vamos a estar haciendo en este proceso en los próximos meses está organizado en dos etapas. Una etapa que es diagnóstica, que es la más dinámica, la más rápida que vamos a estar haciendo, donde principalmente los vamos a estar acompañando, y una etapa más operativa, donde vamos a estar organizados en función de áreas temáticas, destinations, de Horizonte Europa, etcétera, que nos vamos a agrupar por los temas en los cuales su universidad quiere participar y llevar adelante un proceso de internacionalización. Esta dinámica tiene un doble juego. Vamos a tener sesiones que son como estas, colectivas, donde las vamos a coordinar desde Columbus. Vamos a ir llevando adelante un proceso de dinámica tipo taller, donde vamos viendo los resultados que obtuvimos, vamos estableciendo la metodología para el siguiente paso y las tareas para hacer en la siguiente actividad. Esto es un paso a paso de esta metodología que hemos desarrollado y después va a haber momentos de trabajo o de escritorio de ustedes, de análisis, de búsqueda de documentación, de redacción de documentos, de trabajo con los investigadores de sus universidades y de trabajo con otros brokers cuando hacemos esta dinámica de trabajo por áreas temáticas o por destinations. ¿Sí? Entonces, básicamente vamos a tener una sesión por mes. En julio no vamos a tener porque muchas universidades se toman julio completo como vacaciones.
los que estamos más al sur no, nos tomamos vacaciones de invierno, pero los que están al norte se toman las vacaciones de verano. Así que ahí, en ese proceso, vamos a aprovechar para afinar todo el proceso de diagnóstico, vamos a ir haciendo productos intermedios que son un requisito para pasar a la siguiente fase, porque es el principal insumo con el cual vamos a trabajar el siguiente escalón de este caminito, de esta escalera a tener una estrategia. Y vamos a estar cerrando la sesión de septiembre probablemente y ahí largando toda la actividad operativa. En la definición del perfil de los equipos, de los investigadores que ustedes van a estar, con los cuales ustedes van a estar trabajando. Vamos a elaborar después portafolios y después vamos a empezar a trabajar en agendas de reuniones con potenciales socios que se hayan detectado y que podamos activar. La lógica es revisión de informes de capacidades, demanda del territorio y capacidades institucionales, un mapeo de las relaciones que tienen nuestros investigadores, cruzado por instrumentos de cooperación internacional específica disponibles sobre los cuales podemos trabajar y que ustedes a partir de ahí tienen identificadas las rutas de cada núcleo de conocimiento internacionalizable, que ese es el concepto con el cual vamos a trabajar, una ruta para cada uno y donde ustedes van a priorizar, algunos van a decir, yo quiero trabajar sobre esto porque esto es una prioridad para mi institución, o yo voy a trabajar sobre esto porque creo que va a ser el caso más exitoso, o porque son los investigadores más interesados en internacionalizarse. Cuando ustedes tienen ese trabajo hecho, vamos a poder hacer un perfilado de los equipos de los investigadores. Eso también lo vamos a hacer asistidos para que ustedes puedan saber cuáles podrían llegar a ser los roles que cada uno de sus investigadores podría tener en el marco de estos consorcios, quienes podrían liderar, quienes podrían acompañar, quienes podrían aportar determinados saberes que a lo mejor son transversales al objeto en sí de la convocatoria, etc. Y con ese perfilado de los equipos vamos a elaborar los portafolios y vamos a llevar adelante reuniones con socios internacionales que hayamos podido detectar. Este es el cronograma, es un cronograma ambicioso, pero lo bueno de esto es que vamos a estar activando todo este proceso de internacionalización y llevándolo a la práctica, pero si alguna de las instituciones se queda en alguno de los escalones, todos los productos que generó hasta ahí no quedan en el aire, sino que son la base para poder seguir trabajando más adelante. Si ustedes no llegan a la etapa de tener reuniones con potenciales socios, tiene un documento y una estrategia específica para su universidad para poder hacer esta activación, sumarse más tarde, sumarse el año que viene o hacerlo individualmente. La idea del trabajo en equipos, en grupos, no es que obligatoriamente todos tienen que colaborar y todos tienen que tener el portafolio, sino que pueda circular el conocimiento y puedan ver complementariedades en aquellas estrategias que ustedes definan que conviene asociarse y aquellas que quieren llevar adelante individualmente como universidad, obviamente lo pueden hacer, porque acá no hay ninguna obligación de colaborar juntos. La colaboración tiene sentido cuando hay complementariedad y cuando hay una vinculación virtuosa que les permite llevar adelante esa vinculación. Si ustedes prefieren sus propios activos desarrollarlo con su propia universidad en un proceso similar en paralelo, es válido y estos espacios comunes son espacios de aprendizaje, de diálogo, de pensar cómo hago y cómo resuelvo tal o cual problema. Vamos a entrar entonces en el proceso de las rutas de internacionalización. Y esto es como el proceso completo, del cual ahora nos vamos a ocupar solamente de la fase explotadora y fase 1, pero me gustaría que vean la foto completa. Básicamente este proceso se centra en la idea de núcleos de conocimiento internacionalizables en la unidad de análisis. No estamos hablando ni de laboratorios, ni de institutos de investigación, ni de líneas de investigación, ni de grupos de investigación, ni de investigadores en sí mismos, sino de cómo en la universidad se plasma concretamente la producción científica articulando tres dimensiones: las demandas territoriales, las necesidades sectoriales y las prioridades institucionales, que son lo primero que vamos a estar explorando, cruzado con las capacidades científicas, institucionales y tecnológicas, y finalmente la agenda de cooperación internacional, que nos va a determinar en algún punto qué es lo que es internacionalizable o no, porque si no, hasta ahí solo es una política de promoción científica aplicada.
identificar demandas territoriales, capacidades institucionales, desarticularlas y ya. El plus, el desafío acá es cómo esto se articula con las agendas de cooperación internacional, que son las que moldean, son las que tienen la demanda, si se quiere, de cuáles son los servicios de ciencia y tecnología aplicada que se van a financiar, y que eso nos estructura el núcleo de conocimiento internacionalizable. Repaso entonces. Aquellas demandas territoriales y necesidades sectoriales se cruzan con las prioridades institucionales, las capacidades de ciencia y tecnología y las capacidades científicas. Pero acá hay una dimensión que es súper importante, que son las prioridades institucionales de la universidad, ¿no? Los planes estratégicos, aquellas prioridades que una determinada gestión rectoral quiere establecer, o que una determinada facultad con sus decanos quiere llevar adelante, o un departamento. Esta dimensión de qué es lo prioritario para la institución es igual de relevante que las capacidades científicas en nuestros casos. ¿Sí? Porque es donde se vuelcan los recursos, donde se establecen prioridades, donde estamos haciendo un aporte significativo a aquello que la universidad quiere desarrollar. Y finalmente esto se cruza con la agenda de cooperación sobre las demandas, los instrumentos disponibles, pero también nuestro capital relacional internacional, con quienes tenemos vinculación internacional y podemos activarlo para llegar a esas agendas. Esas son las tres dimensiones, y el núcleo de conocimiento internacionalizable nosotros lo vamos a caracterizar en la convergencia de estas tres dimensiones: territorio, capacidades institucionales científicas y la agenda de cooperación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos una etapa diagnóstica, que es la producción de una serie de documentos, que uno es insumo del siguiente, ¿sí? Cada uno requiere del anterior para poder llevarlo adelante, en los cuales vamos a tener, primero, una fase exploratoria, que son las demandas territoriales, las necesidades sectoriales y las prioridades institucionales. Esto, digamos, es como la demanda al sistema científico-tecnológico que es externa a ese sistema científico-tecnológico de nuestra universidad, pero que debemos atender de alguna manera, y que alineándose a esas demandas vamos a potenciar nuestras posibilidades de proyección y de impacto, tanto afuera de la universidad como dentro de la universidad. Por eso las prioridades institucionales aparecen en la fase exploratoria. En la fase 1 vamos a trabajar las capacidades científicas institucionales y las de ciencia aplicada. ¿Qué sabemos hacer? ¿Sobre qué investigamos? ¿Qué laboratorios tenemos? ¿Qué infraestructura tenemos? Etcétera. Un análisis clásico. En la fase 2 vamos a trabajar cuáles son los capitales relacionales internacionales que tenemos, con quiénes han producido nuestros investigadores, con quiénes son coautores, con quiénes han hecho proyectos internacionales, con qué instituciones mi universidad a nivel institucional ha hecho proyectos internacionales, con quiénes tenemos convenios, movilidades muy activas, departamentos de relaciones internacionales de otras universidades con las que tenemos buen diálogo y predisposición para hacer cosas juntos, alianzas estratégicas, etc. Teniendo esas tres fases, que ese capital relacional vamos a tenerlo a nivel institucional, pero también a nivel de los investigadores y siempre de los núcleos identificados, que los núcleos no siempre son científicos, muchas veces son prioridades institucionales, áreas institucionales con servicios a la comunidad, al sector empresarial, servicios que se pueden prestar de manera transversal a varias áreas de conocimiento, ¿no? Y donde muchas veces esas personas no tienen su propio capital relacional que lo pueden poner en juego en las convocatorias. Habiendo hecho ese mapeo, identificamos cuáles son los instrumentos de cooperación internacional a los que podríamos aspirar en base a nuestro capital relacional internacional y nuestras capacidades institucionales. Ese mapeo, además, me tiene que decir cuáles son las oportunidades que puedo activar en más corto plazo, y cuáles son las que requieren un trabajo a lo mejor de desarrollo de capital relacional, a lo mejor de construcción de confianza, a lo mejor de fortalecimiento institucional de las áreas científicas, del desarrollo del trabajo con la comunidad, con el sector empresario, etc., ¿no? Entonces, todo esto a mí me tiene que poder dar un orden de corto, mediano y largo plazo, y actividades que yo tengo que desarrollar y puedo desarrollar para cada uno de ellos. La fase 4 básicamente es esta síntesis estratégica y los lineamientos finales, teniendo prioridades de qué podemos activar en el corto, en el mediano y en el largo plazo.
En la etapa operativa lo que vamos a estar haciendo es, ustedes van a identificar cuáles son los núcleos internacionalizables sobre los cuales quieren trabajar, identificar cuáles son los investigadores interesados en internacionalizarse dentro de esos núcleos, eh, y, eh, y hacer un perfilado en función de los roles, de la trayectoria, de su experiencia de internacionalización, digamos, ese proceso de maduración de internacionalización que tiene cada investigador, de quienes tienen contactos, etc. Ese perfilado lo vamos a mirar con las complementariedades de capacidades científicas, todo en uno. Estas complementariedades aparecen entre ustedes para poder ver dentro de cada equipo de trabajo que ha elegido áreas temáticas parecidas o destinations en clave de Horizonte Europa. Si pensamos en las convocatorias 2027 de Horizonte Europa, podemos ver cuáles son las destinations que se van a estar financiando y que tienen prioridad de cooperación de América Latina. Entonces, trabajar sobre la destination te permite trabajar sobre familias de proyectos que vos sabes que son de prioridad de cooperación internacional, incluyendo Europa, aunque no necesariamente apuntemos a esa convocatoria específica, pero sí sabemos que es una prioridad de cooperación, entonces trabajamos sobre esa familia de proyectos, sobre esa gran área de la cooperación, para pensar complementariedades científicas, los roles potenciales de cada investigador y de cada institución, y pensar una propuesta de valor, ya sea a nivel consorcial, el grupo de Columbus que esté trabajando esto, o a nivel individual de la universidad. A partir de ahí, recuperamos el mapeo de capital relacional que hicimos, pero lo pensamos en este nivel de consorcio individuo. Podemos identificar convocatorias específicas a las que queremos presentarnos, que sabemos que están orientadas a eso, y elaboramos portafolios de presentación, que para eso ahora es mucho más fácil, hay un montón de instrumentos dinámicos sobre esto, aprovechando inteligencia artificial, pero armar portafolios específicos para esa convocatoria, pensando en organizar agendas de reuniones y esos portafolios orientados a cada uno, los ajustamos a cada uno de los interlocutores que vamos a tener. Este es el proceso que vamos a llevar adelante. Es un proceso largo, con muchos pasos, que además en su etapa diagnóstica vamos a ver que tiene un montón de clasificaciones y de capas de conocimiento sobre cada uno de estos núcleos, pero que son los que nos van a permitir determinar cuál es la mejor estrategia a llevar adelante para cada uno de los casos y tener una mirada, un documento de trabajo en el corto, mediano y largo plazo para su institución y espacios colaborativos para presentarnos y para aprovechar las redes de cooperación, las redes de colaboración internacional que cada uno de las universidades tiene de manera conjunta o individual para salir a buscar proyectos de financiamiento. Hablé un montón, después ahora voy a entrar en el detalle de las dos fases primeras, así que me gustaría abrir un espacio de diálogo, como lo ven, si es muy complejo, si se entendió, si tienen dudas, lo que conversemos ahora, empecemos a levantar la mano, prendan los micrófonos, lo que prefieran para ir viéndolo. ¿No hay dudas? Yo sí tengo unas ¿Comentarios? dudas. Yo sí Adelante, quisiera. Gastón. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme a participar en esto. Espero aprender mucho y con todos ustedes. Yo tengo una duda respecto de las demandas territoriales. O sea, ahí vemos Ujú, que tratamos de encontrar la intersección entre esas tres eh, áreas, digamos, tres dimensiones, como le llamas vos. Y ujú, respecto de estas demandas territoriales que nosotros deberíamos relevar, ¿sí? Estas, ujú. eh, digamos, porque se pueden interpretar de muchas maneras las demandas y las necesidades sectoriales, ¿sí? Ujú, Las prioridades institucionales pueden que estén más definidas, ujú, eh, ya sea en la misión y la visión, por ejemplo, de la institución, o en algunos otros documentos oficiales, cosas así, que no sea una interpretación, digamos, pero por ahí las demandas y las necesidades puede que no estén tan bien definidas. Entonces, yo lo que te quería preguntar acá es si sobre la base de la comunidad científica, digamos, de la institución, en mi caso voy a hablar por el Instituto Gulli, si yo tendría que
voy a definir las demandas territoriales como lo que ellos interpreten como demandas territoriales, que podría ser a su vez un subconjunto de lo que otras personas interpreten por demandas territoriales o necesidades ¿Quiénes son territoriales. ellos? Ok, ok, perfecto. ¿Quiénes Entonces, son ellos? y los investigadores, digo, del instituto Bien. y las autoridades de gestión, por ejemplo. Es un buen punto. Y esto me permite empezar a hablar de algo que yo no dije hasta acá, que es cómo va a ser la dinámica de trabajo. Para hacer todo este proceso de diagnóstico, para llevarlo adelante, lo que nosotros hicimos fue entrenar una inteligencia artificial. En realidad, entrenamos 4 proyectos sobre este tema, eh, ajustando los parámetros de los prompts muy específicamente a lo que queremos hacer. Lo que se generó fue un algoritmo básicamente de tomas de decisiones. Si esto parece así, clasificarlo de esta manera; si esto parece de tal manera, clasificarlo de otra, etcétera. Entonces lo que vamos a ir generando son capas de conocimiento sobre cada uno de estos núcleos. El punto cero de eso es exactamente lo que vos estás señalando. Es como qué entra y qué no entra en ese diagnóstico. El punto de partida sobre el informe exploratorio preliminar que nosotros hicimos fue una búsqueda hecha en inteligencia artificial con Gemini, con un prompt específico en Deep Research, que es quien hace las búsquedas más amplias de todas que nosotros hemos probado, y que además está documentada, te da el registro de todos los links de cuáles son las fuentes de información que estuvo utilizando, para tener un informe preliminar que después lo pasamos por el algoritmo del informe exploratorio para tener información básica. Ese informe preliminar está hecho, pero es el criterio ¿cuál fue? Lo que encontramos en Internet, por decirlo de alguna manera, mal y pronto, ¿no? Lo que aparece en documentos oficiales, lo que el motor de búsqueda de Deep Research pudo vincular a prioridades institucionales y documentos e información que podía haber de diagnósticos territoriales. Muchas veces van a encontrar, en algunos casos, que hace una descripción demográfica del municipio en el que están ubicados. Puede haber una explicación de los sectores económicos prioritarios más fuertes de cada zona, etc. Eso aparece ahí. ¿Alcanza con ese recorte? Justamente ese es el rol del broker. Poder hacer esa lectura y decir: esto no se ajusta a la realidad de mi institución, a la realidad de mi instituto, a la realidad de mi facultad, a la realidad de mi universidad, porque lo que nosotros queremos mirar es esto otro. Pues nosotros hemos hecho esta búsqueda con un motor, hemos identificado prioridades institucionales, pero hay una dimensión subjetiva y que tiene más que ver con conocer a la organización, que es ineludible. Eso no puede ser reemplazado por un motor de inteligencia artificial, porque además puede haber un montón de imprecisiones. Entonces, el principal rol del broker acá tiene que ver con esa lectura de material y encontrar información específica con la cual podemos corregirlo, modificar el texto, corregirle sesgos, incorporarle información que a ustedes les parezca relevante y que no haya aparecido, cosa de reestructurar la lógica en la cual van a aparecer estos informes. Lo ideal es, el motor que yo armé, ya hay informes preliminares, los voy a compartir, a ver, un segundito. Quiero ver qué es lo que estoy compartiendo de paso. Acá está. Esta es una carpeta que yo les voy a compartir cuando terminemos la reunión, pero básicamente está el listado de universidades de Columbus. Cada uno va a encontrar su universidad y va a encontrar dentro de ella, a ver, por ejemplo, van a encontrar una carpeta de insumos y un informe preliminar. Si van a insumos, lo que van a encontrar es eh, el análisis hecho por DeepSeek, por el Deep Research de Gemini. Van a encontrar dos documentos, dos bases de datos, que son bases de datos de bibliometría de Scopus, las publicaciones científicas de sus universidades de 2023 para acá, en Scopus y en OpenAlex, que es otra plataforma bibliométrica que no está tan restringida solamente a las publicaciones indexadas en Scopus, que es de un grupo empresario específico, y donde Latinoamérica en particular suele estar subrepresentada.
Son las revistas más importantes, pero además revistas latinoamericanas suelen estar subrepresentadas, entonces incorporamos otra base bibliométrica que es OpenAlex, donde hay muchísimas más publicaciones para tener una idea de qué es lo que produce científicamente las universidades. Y el último documento es el de proyectos europeos, donde van a encontrar los links a Cordings y a la plataforma de Funding Antennas para ver el antecedentes de proyecto. Con estos materiales, nosotros elaboramos informes preliminares de dos fases. De la fase exploratoria, que van a encontrar ahí la descripción, las demandas territoriales, las prioridades institucionales y los cruces preliminares entre territorio, universidades y capacidades instaladas. Esto ya lo vamos a ver en profundidad, pero hay una primera aproximación a una identificación de núcleos. Donde está el listado, hay bases, señales, estructuras, etcétera, y van a encontrar cada uno de esos núcleos. Luego vamos a llegar a la fase 1, están todos los links y las referencias. La idea sería que esto lo puedan revisar, puedan incorporar información, complementar la información, corregir lo que esté incorrecto. Esto no me voy a cansar de reiterarlo porque es central reconocer de que puede haber sesgos, puede haber errores, las ideas no son perfectas, el trabajo que hicimos en términos de estructuración de la información es bastante prolijo, pero siempre hay límites metodológicos y advertencias. Hay un capítulo de advertencias para que ustedes lo puedan revisar y las fuentes de información. Lo ideal sería complementarlo. Luego van a encontrar la fase 1. En la fase 1 toma la información de los núcleos detectados en la fase exploratoria y analiza las capacidades científicas, las personas que trabajan ahí, ¿de dónde sale eso? Sale de las bases bibliométricas. Toma las publicaciones, ve en función de esos núcleos cuáles son las publicaciones que hay en relación a eso, quiénes son los investigadores de cada una de esas universidades y cuáles son las fortalezas institucionales que ya habíamos detectado. Entonces, ahí van a encontrar que cada capítulo tiene una base humana que identifica a los investigadores, pueden estar mencionados ahí, pueden estar mencionados más arriba, una base científica, cuáles son las líneas, cuáles son, si hay bibliométricamente identificados núcleos y producción científica fuerte, si hay una base institucional, desde dónde operar, si hay un instituto, si hay un laboratorio, o si están sueltos, si están dispersas estas publicaciones, la evidencia organizada según fuentes, las convergencias y una clasificación, que ya las vamos a ver en particular. Entonces, cada uno de estos datos pasa por cada uno de los núcleos y ustedes van a poder hacer esta lectura y corregirlo. Fase 1, fase 2. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí, entiendo. Bien, entonces respondiendo rápidamente a tu pregunta, justamente ahí está el rol del broker de reconocer cuáles son las cosas que no aparecen en estos informes y ser capaces de incorporar la información. Si hace falta, ustedes lo incorporan, ven, lo reencuadran, lo reclasifican y si quieren yo puedo hacerlo, volver a pasar ese documento que ustedes ya terminaron o que ya corrigieron de vuelta por el algoritmo para ver cómo salen las clasificaciones y entonces darle ya una confirmación definitiva. Para esto, sobre todo en esa fase exploratoria y en estas prioridades, es importante la vinculación con las autoridades de sus universidades, las autoridades de investigación, las referencias que ustedes tengan dentro de su institución para decir, estas son las prioridades, estas son las prioridades institucionales, estos son los datos que nosotros deberíamos incorporar del exterior. Hay demandas que ustedes están recibiendo que quieran que pongamos acá adentro. Hay actores externos de la universidad que les hayan traído propuestas, ideas, cosas que quieren trabajar y que las podamos poner. Hace falta una validación institucional de esa fase exploratoria y de esa fase de análisis científico que es clave que intervengan las autoridades de cada una de sus áreas. ¿Sí? ¿Tienen levantada la mano? ¿No llegó a Inés? Sí, Andrés, la pregunta mía era, por ejemplo, la UNC, que ahí parece que una carpetita decía UNC, Sí, y claro. es tan diversa, por ahí esta cuestión que vos me decís, como que, no sé, o sea, la idea es trabajarlo por unidad, por facultad, porque, digamos, creo que es muy diferente, o sea, hay mucha diversidad digamos, en las capacidades
cuando vos definís estas cuestiones de los, digamos, demandas territoriales, las capacidades institucionales, o sea, aún dentro de la misma universidad, dentro de las facultades, puede haber diferencias. Entonces, porque yo La vi una idea es, carpeta que dice UNC, entonces claro. la pregunta que te hago es, ¿la vamos a subdividir? ¿La vamos a trabajar todos juntos? No, las vamos a trabajar todos juntos, lo cual no quiere decir que no podemos tener un documento específico de cada facultad si ustedes quieren elaborar. Pero eso, en todo caso, si quieren, después lo coordinamos dentro del equipo de la UNS, Está que además son bien, un montón, perfecto. porque el trabajo que vamos a estar haciendo es, acá en Columbus, es a nivel universidades de cada Universidad, de está bien. participante. Exacto. Bien, Pero sí podemos trabajar eso específicamente, no hay problema. bueno, Esto vale para todas las universidades. Hay un montón de co-brokers que se han sumado y que me parece que se puede hacer un trabajo por sedes o se puede hacer un trabajo por facultades si les interesa particularmente. Lo ideal sería incorporar documentos institucionales que establezcan esas prioridades, donde se reflejen esas prioridades de las facultades en esta etapa exploratoria para que queden incorporados en ese análisis exploratorio y poder decir, estas prioridades salen de este documento programático, de este informe, de este plan estratégico de investigación de esta facultad, que entonces decidimos incorporarlo, etcétera. O sea, siempre está bueno trabajar sobre documentos, publicaciones, informes, aunque no estén publicados online, incorporarlos a la matriz para que podamos trabajar sobre eso. o Hola, sea, Kelly, ¿cómo estás? Sí, perdón, Inés. no, no, solamente para resumir, entiendo entonces que se puede trabajar internamente, pero el documento tiene que salir por universidad. Exactamente. Sí, Perfecto. sí, sí. Kelly, ¿cómo estás? Aquí estamos, Juanma. Bienvenida. Eh, sí, aquí quería mencionarles a los brokers que se envió un documento muy similar al que ustedes recibieron, pero mucho más orientado a la lectura de los directivos de investigación, vicerrectores de investigación que hacen parte de este grupo de directivos de Columbus. Entonces, yo creo que en esta fase, y creo que ya lo mencionaste, Juanma, pero haría hincapié en que una vez después de las revisiones que ustedes hagan, de cotejar, de ampliar, de eliminar, de discutir y conversar, creo que es muy buen momento cuando ese documento está bien listo, que ustedes lo compartan. Más que compartir, no hablo de compartir, de enviarlo, sino de discutirlo, de que sea una Sí, excusa de conversación con sus directivos, porque ¿qué pasa? Sobre todo en el tema de prioridad institucional, hay muchas cosas que no están escritas, o más bien, muchas cosas están escritas, pero son letra muerta o pueden ser letra muerta. No están alineadas a las agendas, sobre todo de fondeo, en aquellas ujú, instituciones con unas características más de universidades que tienen sus propios fondos y los distribuyen hacia áreas estratégicas de investigación. Creo que ahí es fundamental abrirle espacio a los vicerrectores, a los directores de investigación, sobre todo en ese eje de prioridad y en ese conocimiento que tienen de la demanda territorial más, que pasa más por los diálogos, que pasa menos por documentación como esta, ¿sí? Eso es lo que se llama el hidden curriculum, ese currículo oculto que no exacto, sabemos y que no vamos a encontrar y ninguna IA va a encontrar, pero ahí es donde está la exacto. astucia de ustedes como brokers de empezar a integrar ese pensamiento más estratégico, político, dentro de este tipo de deliverables. Excelente, sí, totalmente, totalmente. Además, esto nos va dando una excusa para ir trabajando con nuestras autoridades, haciendo el trabajo, viendo resultados. Es un proceso también que los legitima a ustedes en el rol de broker, ¿no? Que esto es una de las cosas que salió muy fuerte como preocupación en los encuentros del año pasado y este proceso permite este diálogo, recupera la oportunidad de tener estos diálogos y estas validaciones e incorporaciones de prioridades que después además va a permitir lo van a ir viendo, pero muchas veces lo que pasa es que, como decía, que se denuncian prioridades que no necesariamente después se corresponden con
cuestiones presupuestarias, con desarrollo científico que efectivamente lleva adelante la universidad, con infraestructura, o a veces sí es incipiente, es una apuesta novedosa de la gestión, una impronta nueva, y eso empieza a dar frutos, o se empieza a ver, todo eso va a ir apareciendo en el proceso de análisis que vamos a estar llevando adelante. Y eso nos va a ir definiendo estas capas de información y ubicando estos núcleos de conocimiento internacionalizable, a lo mejor como conocimiento científico o a lo mejor como capacidad institucional para, ¿no? Y eso nos ubica y nos va definiendo distintas estrategias de internacionalización, pero a veces también nos va a decir, está bien que eso sea una prioridad, pero no se corresponde con ningún material que nosotros encontramos en el análisis para decir que esto lo podemos internacionalizar. Habrá que reforzar esto, habrá que reforzar aquello, habrá que hacer más apuestas de desarrollo científico en este sentido, habrá que generar núcleos, habrá que generar financiamiento, etcétera, pero esa lectura también le sirve al decisor, a la autoridad institucional, para tomar decisiones y ver qué margen efectivamente tiene de esas apuestas institucionales que llevaron adelante, llevarlas, aterrizarlas exitosamente en algún lugar, sobre todo si están vinculados con la cooperación internacional. ¿Otros comentarios, preguntas, ideas? ¿No? ¿Seguimos Y adelante? sobre ese Sí, punto, que Juanma, yo creo que tendrían en sus manos un documento leyendo tres aristas. Entonces, el rol de ustedes es poder articular esa táctica con esa estrategia y esa política, y tienen en sus manos una zanahoria grande que es la de los fondos europeos. Son ustedes los que manejan de alguna manera esa información que es casi que exclusiva, es ahí donde ustedes se posicionan. Entonces, claro, en las discusiones de agenda territorial, por supuesto, siempre va a haber una lectura limitada. En la de prioridad institucional siempre va a haber una lectura limitada, pero ahí es donde ustedes leen esto, leyéndolo cruzadamente, donde ustedes logran posicionarse de una manera distinta. Entonces, usen eso para darle vida más allá. Y yo insisto mucho, esto ha sido mucho una discusión con Juanma. eh, Darle vida a los documentos es que pasen de un absolutamente. escritorio a Exacto. conversarlo con los académicos, con los investigadores, con sus colegas, los aliados que ustedes tengan, empiecen a pensar quiénes son esos partners estratégicos internos, quienes pueden dar una primera lectura y pedirle una reunión a los directivos o los grupos que ya, o en esos espacios que ustedes tienen de discusiones estratégicas, traerlo allí. Y sumo a esto que dice Kelly, que me parece que es central, lo traigo al proceso que estamos conversando y es, no nos apuremos por los plazos. O sea, nosotros estamos pensando en para tal fecha de este producto. Ahora, ese producto no es tener un documento escrito, no se trata de escribir, se trata de tener este proceso que dice Kelly del diálogo con las autoridades, con los vicerrectores, con quienes definen y toman las decisiones en la institución, de ida y vuelta para que el documento incorpore esas miradas y sea un proceso de análisis de la institución, no de una persona sentada en un escritorio. El documento no es un fin en sí mismo, es un medio para poder producir este proceso de análisis involucrando a las autoridades, involucrando a los investigadores y llegando a resultados concretos que nos permitan pasar a la siguiente fase de análisis. Entonces, si hay determinados plazos que estamos manejando porque imaginamos tenemos que llevar adelante un proceso, pero si ustedes sienten que el resultado, ese producto, no alcanzó porque no pudimos involucrar, tómense el espacio para hacer ese trabajo, tener ese diálogo, escribir el documento, volver. Lo importante es que a ustedes les sirva este material y les sirva este proceso de análisis a nivel institucional, ¿no? No se trata de tener un documento muerto de estrategia, qué bueno que sería que hagamos esto en la universidad, sino que efectivamente esto sea una excusa y un mecanismo para que la institución pueda reflexionar y definir una estrategia, una política de internacionalización de la investigación. Entonces, estaba levantado ahí la mano de, llego a leer, justo me aparecen los cuadraditos. Eh, Leo Muñoz. José, sí. Hola, José, Juanma. ¿cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto Muy saludarlos bien. y muchas gracias por
por organizar este ciclo de talleres. En realidad también felicitarlos porque me parece sumamente potente y muy bien pensado. Yo quería hacer una pregunta sobre, entendiendo que este es un proceso justamente de co-creación, de involucramiento de diferentes stakeholders, Ujú. eh, ¿cómo están entendiendo ustedes, entendiendo también esta triada, ¿no? Con la agenda internacional, que es una palabra hoy en día difícil de, creo que, de definir? eh, ¿cómo están entendiendo ustedes la cooperación internacional? Entiendo que una prioridad va a ser justamente la Unión Europea y todas esas oportunidades dentro de Horizonte Europa y otros, pero ¿está muy enfocado en Horizonte Europa o hay, digamos, otros posibles fuentes de financiamiento que también seguramente cada institución, según sus prioridades, pues tiene ya identificadas algunas fuentes y algunos grants que son cíclicos, ¿no? Y que Ujú. seguramente se pueden aprovechar de una mejor manera, pensándolo así también de manera estratégica? Entonces mi pregunta es justamente cómo en esta lógica de proceso de co-creación, cómo se está o cómo se visualiza, digamos, esta definición de la agenda internacional, ¿no? Me genera mucha curiosidad. Gracias. Es un súper buen punto porque además es parte del proceso de co-creación que efectivamente estamos pensando, identificar instrumentos. Sí, reconocemos esta cuestión de los destinations porque de alguna manera la idea es saber exactamente cuáles pueden ser temas sobre los cuales trabajar y sabemos cuáles son los temas de la agenda. Lo que no quiere decir que esos temas se correspondan específicamente con un instrumento. El instrumento lo vamos a identificar después en el trabajo entre destinations, pero además agrego que no necesariamente la salida de internacionalización de un determinado núcleo tiene que ser siempre el subsidio internacional de financiamiento. A veces lo que podemos estar pensando es la venta de servicios de ciencia y tecnología a nivel internacional. Si tenemos una capacidad, una infraestructura, un laboratorio específico que puede estar brindando estos servicios, etcétera. Entonces, no limitarnos solamente a pensar en quién puede financiarme, sino cuál puede ser la mejor estrategia para este núcleo de conocimiento, con estos activos, de internacionalización, ¿no? Entonces ahí nos permite pensar en otra lógica que no es solamente la del fin, porque digo, también hay mucho financiamiento nacional para la internacionalización en algunos países, ¿no? Entonces esas también son oportunidades que no necesariamente a lo mejor requieren salir a buscar un socio internacional, y si no, esto otro, ¿no? Tengo un super equipo que en Latinoamérica hay dos. Bueno, capaz que puedo ofrecerles servicios de tecnología sobre ese equipo a otras universidades de la región. Eso también es una salida de internacionalización y una posibilidad dentro de un abanico de potenciales opciones que nos va a terminar definiendo una estrategia que define la institución. A lo mejor puedo decir por los dos. Vender servicios y además buscar un subsidio internacional. Eso es parte de las decisiones que tenemos que ir tomando. La idea es, tenemos una base de instrumentos que sabemos sobre qué funcionan, sabemos cuál es la agenda, cuáles son los temas. Podemos salir a buscar instrumentos, conocemos algunos instrumentos dentro de esa agenda, entonces podemos salir a buscar más. Y para eso el el trabajo entre los brokers dentro de ese grupo, organizado por destination o por área temática, es donde se va a activar, digamos. La idea es que trabajemos colaborativamente en la búsqueda de esos potenciales instrumentos para que podamos organizar esa búsqueda de internacionalización. ¿Más dudas? ¿Ideas? ¿Quieren que avance? Bueno, si les parece, avanzo un poquito más. Aspectos claves del proceso. Esto me parece como importante para poner en común. Como les decía, el punto de partida van a ser estos informes iniciales. Hay uno por cada universidad que se inscribió en el programa. Ya están disponibles en el Drive, les tenemos que compartir el Drive, pero estos son puntos de partida. Esto es lo que, en la etapa exploratoria, esto es lo que aparece a nivel público, esto es lo que encontramos nosotros.
que lo tienen que enriquecer, que lo que tienen que revisar, que lo tienen que corregir, que tienen que darle los matices institucionales que correspondan, que tienen que aprovechar este currículum oculto y prioridades no necesariamente declaradas para incorporarlas en este documento, para que eso tenga el volumen y tenga el peso específico que haga que el resto del proceso se alinee e incorpore esta información, ¿no? Pero en este proceso la IA siempre va a ser un apoyo. Aceleramos el análisis. Ustedes terminen ese documento, en base, me avisan, ese documento me sirve de base para pasarlo por la IA en la segunda etapa y ver qué nos arroja. Pero siempre sirve para organizar la información y no reemplaza el trabajo conjunto con las autoridades y no reemplaza la validación que ustedes pueden hacer y los sesgos. Esto ya vamos a trabajar. Vamos a mencionar después cuando veamos las etapas los sesgos que pueden aparecer que tienen que ver con la lógica de la IA y sobre todo con la información que nosotros tenemos disponible sobre cada uno de ustedes, que siempre es mucho menos que la información que ustedes tienen. Entonces, esto es evidente. Cuando uno mete un determinado insumo a una caja negra, lo que sale es distinto que si pongo otro insumo. Básicamente es esa la lógica. Entonces, lo que tenemos que asegurarnos es que los insumos estén equilibrados. La validación continua. Este proceso de co-creación entre investigadores, decisores institucionales y ustedes en el rol de brokers es un proceso continuo. Está en todas las fases. La definición de las evidencias, las prioridades, la selección de los núcleos, la definición de con qué vamos a trabajar, en qué grupos, hasta dónde nos dan los equipos para trabajar en uno, dos, tres núcleos, tres destinations sobre las cuales avanzar y las rutas de internacionalización que vamos a llevar adelante. Este proceso es de co-creación, es de co-trabajo y es para poner a jugar a toda la institución y no solamente una persona en un escritorio. Pero, entonces, ¿cuál es el rol del broker? El rol del broker es articular fuentes, actores, criterios, compensar los sesgos, traducir el análisis en acción. Que estos documentos les sirva para poner en discusión en la institución qué hay que hacer y llevar adelante acciones concretas de internacionalización. Siempre es la dinamización. Ahí hay un rol que ustedes tienen que construir, muchas veces, si todavía no está reconocido, que tienen que reconstruir, es un proceso de legitimación de ese rol. Entonces, en ese proceso nosotros los vamos a estar acompañando, justamente por eso es este ida y vuelta y este algoritmo que les da fortaleza, que les da herramientas con las cuales sentarse a conversar, insumos desde los cuales conversar con los decisores, con los investigadores y llevar adelante el proceso. El rol de las autoridades, y esto que decía Kelly, nosotros les mandamos un documento contándoles de qué se trataba y pidiéndoles que acompañen el proceso, tienen que orientar, tienen que establecer prioridades, tienen que validar y respaldar las decisiones que se tomen institucionalmente, las decisiones estratégicas, la selección de los núcleos sobre los cuales van a trabajar en grupo, identificar actores claves, ayudar a incorporar elementos y prioridades y núcleos que por ahí no estaban necesariamente inicialmente y que como son una prioridad de la institución, porque así la define la autoridad, son una prioridad para este proceso de diagnóstico. Y finalmente, la secuencia de decisiones es importante tenerlo claro. Cada producto alimenta la fase siguiente. Si no tenemos un buen análisis exploratorio, probablemente el análisis científico-tecnológico no sea lo suficientemente potente o no sea todo lo que esperamos que pueda hacer. ¿Sí? Entonces, saber que esto es secuencial, que si hacemos una modificación en algo que estaba en una etapa anterior, tenemos que volver a trabajar sobre todo el proceso, hacer todas las modificaciones desde ese punto hacia adelante. Alguien escribió en el... no, Maisy, todavía no compartimos el documento. Todavía no fue compartido. Se los vamos a compartir hoy. Entonces, vamos a la primera etapa, que es la etapa diagnóstica, y hoy nos vamos a centrar en las dos primeras fases, que son las del documento preliminar que ustedes van a tener ahí en el Drive compartido sobre su institución. Habíamos dicho que hay una primera fase que es la exploratoria, que el objetivo es identificar agendas plausibles de internacionalización y núcleos de conocimiento preliminar potencialmente internacionalizables con hipótesis fundadas. Es decir, encontrar documentos, encontrar información sobre las necesidades territoriales, sobre las demandas sectoriales y sobre las prioridades institucionales que nos permitan establecer líneas sobre las cuales deberíamos, unos primeros
ideas de núcleos de saberes que podrían estar aportando a esas necesidades y esas prioridades si logramos internacionalizarlos, ¿no? ¿Cuáles son los insumos? Bueno, documentos institucionales, planes estratégicos, políticas públicas del entorno, diagnósticos territoriales o sectoriales que ustedes tengan a mano, que les hayan hecho llegar a la universidad muchísimo mejor, agendas productivas del territorio, información sobre estructuras y activos universitarios. Esto también es importante, poder incorporar información sobre cuáles son las áreas de gestión sobre las cuales se trabaja, por ejemplo, en la vinculación con el entorno productivo, la vinculación con el Estado, la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil. No solamente pensar lo científico, en esta fase estamos pensando lo institucional, ¿sí? Cómo se gestiona, desde dónde se gestionan esas prioridades institucionales que declara nuestros documentos. Incorporar acá lo del currículum oculto que mencionabas claramente, que ¿cuál va a ser la decisión en base a todo esto? Determinar si existen señales suficientes para formular una agenda o un núcleo preliminar. Por las prioridades aparece que esto podría llegar a ser un núcleo de conocimiento que podría ser prioritario para el territorio, para la universidad, que trabajemos su internacionalización. Es la primera formulación de hipótesis. Esas formulaciones de hipótesis después las vamos a ir incrementando, las vamos a ir moldeando, clasificando de distintas maneras, pero son la base sobre la cual vamos a estar trabajando. Vamos a incorporar otras si aparecen otras, pero tienen que ver con el impacto que pueden tener nuestra estrategia de internacionalización, tiene que ver con esto, con áreas de impacto de nuestra estrategia de internacionalización. Sobre estas clasificaciones, sobre estas fases vamos a tener sobre estos núcleos, vamos a tener algunas categorías de clasificación. La primera son las agendas territorialmente relevantes, que son problemas que aparecen significativos en el entorno territorial, ¿no? Esto, lo que aparece de lo territorial, de la lectura de los documentos, que puede ser prioritario. Después tenemos las prioridades institucionales visibles, que se deducen de los documentos estratégicos, expresan una orientación institucional formalmente declarada, donde existe una intención estratégica de trabajar, de incidir desde la universidad en esa línea. También pueden ser plataformas emergentes, esto que decíamos, estructuras, espacios, programas que todavía no alcanzan un estatuto plenamente validado, pero que tienen que ver con señales de orientación institucional. No sé, prioridad de gestión, que a lo mejor la apuesta es crear un centro de vinculación tecnológica con el sector metalmecánico. Es una plataforma emergente, es algo que se está generando y que es una apuesta institucional, ¿no? Después, los activos infraestructurales estratégicos, que no necesariamente tienen que ver con eso, sino con recursos, con equipamientos diferenciales, plataformas tecnológicas, que tienen un valor estratégico propio, ¿no? Y que pueden funcionar como base para futuras agendas. No depende tanto o solamente de la producción científica que se hace en torno a la temática, sino el potencial de habilitar agendas, articulaciones y diferenciaciones institucionales. Es decir, infraestructura tecnológica o estratégica que tiene que ver, que puede tener que ver con el territorio, que puede tener que ver con el entorno o que puede tener que ver con la producción científica. Estos activos diferenciales, estratégicos. Y campos ampliados a verificar es todo aquello que aparecen como señales fragmentarias que podrían ser interesantes, que podrían estar vinculados a demandas territoriales, pero que no están plasmadas lo suficientemente y no están suficientemente corroboradas. Hay pistas hay señales que algo de esto podría ser interesante y algo de esto podría ser útil, pero no necesita mucha más información para poder verificarlo e incorporarlo como una categoría sólida. Entonces, a partir de esto, el resultado es un informe exploratorio con los núcleos preliminares, las justificaciones y los aspectos a validar, que es un poco lo que les había mostrado hace un rato. ¿Cuáles son los sesgos? Los sesgos son los documentos y es lo que aparece en Internet. El sesgo que hay que corregir, complementar, mejorar, incorporar información, tiene que ver con todo lo que no está en documentos oficiales o en planes o en políticas que pudimos encontrar en este barrido diagnóstico inicial que hicimos con Gemini.
Entonces, ahí toda la cuestión de la agenda oculta de las universidades, las prioridades institucionales, los documentos que no están publicados online, etcétera, no están incorporados. El sesgo más fuerte de todos en esta fase es esa, y ese es como el desafío de trabajar con las autoridades para poder incorporar las prioridades que no están explicitadas en documentos, aprovechar aquello que sí, y poder corregir esos sesgos basados en lo que aparece en esa búsqueda, en este proceso de co-creación. ¿Dudas, preguntas? Me parece que esto es lo que más habíamos trabajado hasta recién y lo que más habíamos conversado, pero si alguien tiene preguntas o dudas específicamente sobre esto, es un buen momento para charlar. ¿No? Bueno, seguimos. Fase 1. La fase 1 tiene que ver con el análisis de las capacidades científicas, institucionales y sobre todo vinculadas al conocimiento aplicado. Lo que vamos a hacer es validar. Juanma, Sí, Kelly. hay una preguntita en el chat que me parece Ah, útil perdón. antes de No la vi. que pases. Sí. Que si puedes repetir, por favor, cómo se conforman los núcleos prioritarios. ¿Qué categorías lo conforman? Bien. La fase exploratoria no define núcleos prioritarios, define hipótesis de núcleos. La fase 1 es donde nosotros terminamos de definir los núcleos prioritarios, en realidad de clasificarlos, ¿no? La prioridad se la van a dar después en la estrategia. Todo el proceso es de definición de prioridades en función de establecer corto o mediano plazo, instrumentos, relaciones, capital, relaciones que podemos poner en juego para cada núcleo, etc. Entonces, todo este proceso lo que hace es establecer niveles de prioridades y clasificaciones y rutas para poder internacionalizar los núcleos. La base de la hipótesis más aterrizada es en la fase 1, que es justamente donde íbamos a entrar. Las categorías de la fase 1, que es a partir de las hipótesis de núcleos que aparecen en el exploratorio, lo que hacemos es un análisis de la producción científica. Ahora, el objetivo es esto: matizar, reorganizar, bajarle el volumen a los núcleos preliminares, a los borradores, construir un mapa estratégico de capacidades potencialmente internacionalizables. ¿Basados en qué? En el informe de fase exploratoria que nos da las hipótesis, y este análisis que ustedes tienen ahí en el Drive está basado en información bibliométrica, producción de sus investigadores, de Scopus y de OpenAnalysis, y de evidencia institucional disponible complementaria, ¿no? Entonces, ¿qué no hay acá y qué sí debería haber acá que no estamos incorporando? Resultados de proyectos, resultados de transferencias, patentes, innovación, servicios, infraestructura, proyectos, experiencias previas, ofertas de expertise. ¿Sí? Hay un montón de otros insumos que tienen que ver con las capacidades científicas, institucionales, el trabajo que hicimos con proyectos anteriores, con actores del territorio, con actores empresarios, con organizaciones sociales, transferencia de políticas públicas, asesoramiento en políticas públicas. Eso no aparece en el análisis bibliométrico. Solo lo que vamos a tener en la bibliometría es quiénes son los investigadores que podrían estar asociados a ese núcleo, cuáles son los núcleos que tienen producción científica consolidada y verificable en producción a través de papers publicados en Journals de Scopus y OpenAlex, cuáles son las áreas y cuáles son los temas de la investigación. Están los resúmenes de esas publicaciones, entonces nos permite hacer una lectura vinculada al núcleo y cuál es la producción científica en torno a este núcleo. Pero esto tiene un sesgo muy fuerte, que es la bibliometría, es la producción de papers. No necesariamente quien produce papers hace proyectos de intervención o de investigación aplicada. Entonces, ese es un sesgo muy fuerte que hay que corregir en esta fase, y que esa información suele estar más desperdigada. Es raro que una universidad tenga en una sola base las transferencias, los resultados, las patentes, las innovaciones, el trabajo. Ese es un trabajo que va a haber que sistematizar
para poder complementar lo que nosotros ya encontramos en base científica. La publicación es una excelente información sobre el resultado, porque sabemos cuáles son las líneas de investigación que la universidad tiene, cuáles son las producciones científicas y los saberes que están vinculados con esas demandas territoriales y que la universidad ya produce. Eso no necesariamente quiere decir que esos investigadores que producen eso estén interesados en internacionalizarse, pero sí nos permite mapear institucionalmente cuáles son los centros que producen ese conocimiento, cuáles son los equipos de investigación, qué infraestructuras tienen, etcétera. Entonces, acá hay un sesgo muy fuerte, hay un insumo muy claro, que además es el que más felizmente trabaja la inteligencia artificial, porque son tablas de datos de publicaciones con nombres de investigadores, con coautores, etcétera, pero nos falta toda esta otra dimensión que tiene que ver con lo aplicado, con la transferencia, con el servicio a la comunidad, con demandas satisfechas, con experiencias previas y resultados, que no aparece ahí. Entonces, ahí es donde en esta fase más fuertemente van a tener que trabajar los brokers para corregir ese sesgo. ¿Cuál es la decisión analítica que vamos a tomar acá? ¿Cuáles son los núcleos que existen, los núcleos de conocimiento que existen y con qué grado de evidencia? ¿Qué evidencia tenemos de que estos núcleos de conocimiento que están vinculados a hipótesis de impacto fuerte a nivel territorial existen en nuestra institución? Podemos identificar producción de conocimiento aplicado vinculado a hipótesis de impacto territorial. Sobre esto, el resultado va a ser un mapa estratégico de capacidades y núcleos clasificados. Acá viene la parte de la clasificación, que son dos niveles. Uno que tiene que ver con lo metodológico, que es la clasificación de todos estos núcleos en función de su fortaleza científica o de su fortaleza institucional, que muchas veces lo que tenemos son centros de transferencia empresarial, centros de vinculación tecnológica, no sé, espacios de gestión de producción, que no necesariamente ahí se genera la producción científica, pero sí hay un fuerte elemento de gestión institucional, o que a veces tiene que ver con este activo de reconocer, tenemos esta infraestructura tecnológica, es un activo científico singular que nos pone en un lugar distinto del resto de las universidades, eso también puede aparecer, pero básicamente estas son las dos dimensiones que se ponen en juego en el estatuto metodológico. Las fortalezas científicas y las fortalezas institucionales que caracterizan a ese núcleo de conocimiento internacionalizable. Ahora las vamos a ver en detalle. La segunda capa tiene que ver con una caracterización más funcional, más de cuál puede ser el rol que puede estar jugando esta capa, este núcleo de conocimiento en un proyecto. Entonces ahí lo que vamos a tener es, si hemos validado estos conocimientos, estas fortalezas científicas o estas fortalezas institucionales, sabemos que, no sé, el laboratorio de análisis bioquímicos de alimentos trabaja en tecnología de alimentos, tiene producción científica, tiene patentes, tiene transferencia, está validado. Y a veces lo que vamos a encontrar son espacios de gestión o espacios institucionales que funcionan como la habilitación de agendas transversales. Por ejemplo, doy un ejemplo bien claro. Un centro de computación avanzada que trabaja sobre temas de inteligencia artificial puede estar trabajando en inteligencia artificial de manera vertical o puede estar habilitando el trabajo y el procesamiento de datos para otras áreas de investigación. Entonces, ahí hay una habilitación transversal que tiene esa fortaleza institucional, ese núcleo internacionalizable, que puede ser, por ejemplo, una capacidad, un activo estratégico, una infraestructura estratégica, puede ser habilitante de otras actividades o áreas de gestión, como decíamos, de vinculación con un sector empresario que nos permite identificar demandas y trabajar de manera transversal con varias facultades, con varias áreas de conocimiento que se integren de manera interdisciplinaria, ¿no? La habilitación de agendas transversales puede ser una característica de una organización, de un núcleo, y esto es lo que lo caracteriza funcionalmente. Después tenemos algunas otras que tienen que ver con la expansión.
apuestas institucionales que son novedosas y que están en proceso de crecimiento, en proceso de desarrollo, o que se armaron equipos de investigación o un instituto de investigación recientemente, entonces su producción científica no está consolidada. Pero sí está en expansión, vemos un crecimiento y sabemos que puede ser una apuesta estratégica de la universidad. Eh, y después los otros dos tienen que ver con señales menores. Pero básicamente entonces tenemos una capa que tiene que ver con caracterizar al núcleo por sus fortalezas científicas y sus fortalezas institucionales, o si son un activo específico, un activo singular, y por el otro lado una caracterización funcional de cómo funciona, cuál es el rol que ese espacio, que ese núcleo tiene en el marco de nuestra universidad. Vamos a los cruces, porque debería hablar un poco más de los estatutos metodológicos, hablé de las caracterizaciones funcionales. Básicamente, les decía que son las caracterizaciones por su fortaleza científica y su fortaleza institucional. Las fortalezas científicas principales es cuando identificamos que un núcleo que teníamos como una hipótesis de impacto importante, además tiene un núcleo de producción científica significativo, consolidado en un instituto, en un lugar institucionalmente validado, robusto, etc., ¿no? El equivalente en términos de fortaleza institucional es la plataforma institucional robusta, un espacio consolidado, con trayectoria, que ha mostrado resultados, que tiene gestión, que no necesariamente tiene producción científica, pero que sí es un espacio de trabajo institucional con el entorno, que tiene impacto, etc., ¿no? El tercero es el activo científico-tecnológico, esto, una infraestructura específica, un laboratorio, una tecnología que hemos incorporado que nadie más tiene, etc. Después, hay agendas emergentes con base institucional sólida, es decir, temas que empiezan a aparecer que son, por ejemplo, prioridades nuevas de esta gestión institucional, pero que tiene una base institucional sólida, que tenemos desde dónde llevarlo adelante, desde dónde reorientar la caracterización, porque hay espacios de gestión consolidados, hay equipos técnicos, hay base humana, y capacidad científica visible con institucionalización débil, que es al revés. Cuando producimos mucho conocimiento científico a nivel universidad sobre un tema, pero a lo mejor están dispersos o no hay un instituto que los nuclee, o no hay un espacio institucional que le dé cabida a esa producción científica que a lo mejor de todos modos es sólida. Finalmente, si no tiene fortalezas de ninguna de las dos, puede haber agendas con valor institucional o territorial, pero sin base científica suficiente, ¿no? Esto de aparecen nuestros planes estratégicos, están en la letra de los planes estratégicos, pero no tienen base científica, no necesariamente tienen consolidación institucional desde donde llevarlo adelante, no tenemos el medio institucional o científico para emprender el trabajo de internacionalización de esa agenda. Entonces, en esas clasificaciones metodológicas y clasificaciones funcionales se pueden dar algunos procesos. Yo esto se los voy a dejar. Hay algo que no dije, hay un documento técnico sobre esto. Se los voy a ir dando en capítulos para que vayan trabajando sobre eso, pero que están todas estas definiciones y va a haber ejemplos de cómo trabajarlos. Lo van a ver además en los documentos, los informes preliminares de sus universidades pueden ir viendo estas clasificaciones. Pero básicamente lo que vamos a encontrar en las clasificaciones es el más clásico va a ser la fortaleza científica principal y capacidad validada. Esto quiere decir que hemos identificado que hay base humana de investigadores que trabajan sobre este tema, evidencia científica consistente, continuidad en el tiempo de la investigación sobre eso, y además hay soporte institucional. Tenemos un equipo de investigación con un instituto con recursos que lleva adelante investigaciones en este tema hace bastante tiempo y puede proyectarse internacionalmente. También puede haber una fortaleza científica principal y una capacidad en expansión, es decir, un instituto recientemente creado, un hospital que se generó hace poco tiempo, tienen componentes que siguen creciendo. O a lo mejor lo que viene pasando es que hay un núcleo científico que ha trabajado y se van generando nuevas líneas de investigación dentro de un grupo temático. Y entonces lo que vamos a necesitar es ver si hay que segmentar, hay que separarlo en dos núcleos, o hay un núcleo fuerte en una línea, pero hay una línea novedosa que no necesariamente está tan consolidada y está en expansión. Puede haber fortalezas científicas
reconocidas con capacidad habilitante transversal, esto que decíamos de que puede haber trabajar sobre varias agendas, a lo mejor un instituto multidisciplinario, tenemos un instituto de investigación que trabaje temas multidisciplinariamente. Puede haber plataformas institucionales robustas, es decir, que la solidez no necesariamente es lo científico, sino lo institucional, con capacidad habilitante transversal, que trabajen de manera multidisciplinaria, problemáticas, demandas, centros de vinculación, etc. Plataformas institucionales robustas con capacidades en expansión. Hay capacidad institucional y empiezan a producir evidencia científica. Son un centro que lleva años trabajando en la vinculación territorial y ahora empieza a tener producción científica, por ejemplo. Después, puede haber plataformas institucionales robustas con hipótesis estratégicas derivadas. Esto quiere decir que la estructura existe, tiene un valor estratégico, pero no necesariamente tiene el desarrollo científico como para tomarla como una capacidad consolidada, ¿no? Esto es el trabajo de una parte de una plataforma institucional que a lo mejor se está haciendo cargo de nuevos temas, a lo mejor está trabajando sobre temáticas que no tiene producción científica y que aparece como una demanda plausible en el territorio, pero no hemos podido corroborar en documentos, en información. Puede haber activos científicos o tecnológicos singulares con capacidades de expansión, cuando son novedosos, cuando estamos generando nuevas líneas de investigación sobre o aprovechando una tecnología, o puede haber un activo científico y una hipótesis que podríamos hacer transferencia tecnológica a un determinado sector porque esta tecnología o esta metodología podría aplicarse, pero no hay documentación que nos permita pensar o bibliografía que nos permita pensar que eso está consolidado. Después, ya como más bajos, como niveles más bajos, que requieren más esfuerzo, las agendas emergentes con base institucional sólida, aparecen en el territorial, pero no está del todo claro. Una base institucional sólida y capacidades de expansión están trabajando, hay señales de crecimiento y evidencia parcial, hipótesis derivadas de lo que de agendas emergentes con bases institucionales, pero con las hipótesis no están consolidadas, etcétera. Digamos, ahí son como clasificaciones ya menores, que son más débiles y que requieren más información. Esto normalmente de la nube para abajo son cosas que o no tenemos información suficiente o probablemente sean situaciones de debilidad institucional, científica o de impacto que requieren no descartarlas o pensarlas más en el largo plazo, ¿no? Esto nos va a ir como definiendo las orientaciones. Preguntas, dudas. Esto de las categorizaciones sé que es complejo, pero van a tener los documentos, van a tener los informes donde ya la IA ha hecho alguna clasificación. Si ustedes lo modifican y me lo mandan, lo podemos volver a pasar para ver si el algoritmo lo clasifica como ustedes lo hicieron, etcétera. Así que quédense tranquilos que en eso vamos a tener apoyo suficiente. Pero hablé mucho y quiero saber si hay ideas, cosas que quieran decir, comentarios, preguntas. ¿No? Nada. No, a ver, Juan Manuel, me da la impresión de que, como hablamos en la reunión anterior que tuvimos en la UNC, en la medida en la que recabemos datos de cada nicho, digamos, de cada unidad académica y los pongamos en común, es que nos vamos a encontrar con estos cruces, con estas cosas que vos estás explicando y bueno, veremos cómo encararlo, cómo prepararlo, cómo fortificar las falencias, Exacto. digamos, tratar de generar una estrategia para digamos, fortalecer la oferta o encontrar el servicio o no sé, me parece. Exacto. Esto en el aire parece chino y además parece que no tuviera nada que ver con lo que estamos haciendo. Cuando vayan a los informes preliminares van a ver la estructura de la información que les permite ir entendiendo por qué están en un lugar y no en el otro, pero además me parece como súper importante reafirmar esta idea de los sesgos, ¿no? La información sobre la cual está construido todo el reporte de la fase 1 tiene que ver con bibliometría, tiene que ver con publicaciones en journals de Scopus y fuera de Scopus.
las dos bases que encontramos disponibles son bases sólidas por universidad, no necesariamente por unidad académica, pero por universidad son bastante sólidas, pero le falta todo esto, ¿no? Le falta lo de qué sabemos hacer además de publicar. Y eso tiene mucho que ver con quiénes son nuestros investigadores o nuestros institutos con los cuales podemos trabajar y pensar en una oferta internacionalizable. Entonces, acá hay un rol muy fuerte que tiene que ver con corregir ese sesgo bibliométrico, fortalecer los resultados y poder indagar. Y esto es muy importante, el trabajo previo que hicimos con las autoridades en la orientación, ¿no? De cuáles son el tipo de resultados que estamos esperando, cuál es el tipo de estrategia que nos vamos a dar en relación a estos núcleos para Ahora hay poder... que empezar a escarbar en lo no publicado, o sea, lo que no está Exactamente. publicado es lo que no está. Sobre todo esto, la dimensión institucional tiene que ver con esta capacidad de muchas universidades que tienen centros, que tienen institutos, que tienen facultades profesionalizadas por ahí, que hacen un trabajo de vinculación y de transferencia de conocimientos y de producción de conocimiento aplicado a problemas específicos que no necesariamente derivan en una publicación en un journal científico, ¿no? Y ese saber es un saber válido, es un saber institucional y que puede ser internacionalizado. Entonces, tenemos que ser capaces de recuperarlo y ponerlo en juego en el marco de la estrategia que tenemos. ¿Más preguntas? Sí, Gastón. Sí, quería agregar que además de lo que esté publicado en Scopus, a veces, no sé si ahí están también publicaciones, por ejemplo, de trabajos en simposios, congresos internacionales, que ahí No, suelen estar vinculados justamente a investigadores de afuera en esas presentaciones, y entonces eso también habría que preguntarle a los investigadores. es súper interesante, sí. Hay algunos congresos que tienen sus memorias, sus anales y sus presentaciones que son indexadas, a veces la revista del Congreso está indexada en algún lado. Eso depende mucho de la disciplina, del reconocimiento, de la lógica del Congreso, etcétera. Yo asumiría que no. Siempre asumir la negativa, ¿no? Cuanto menos asumamos que está bien y que hay que incorporar cosas, mejor, porque nos garantizamos de que la información esté. En eso me parece como central el conversar con las áreas de vinculación de sus universidades, hablar con la Secretaría de Extensión, de transferencia, poder ver sobre, a lo mejor llevar el informe, poder ver esos núcleos, qué se puede incorporar de información sobre esos núcleos y qué está quedando afuera. Ese juego que estábamos diciendo, que Kelly señalaba tan fuertemente, de no nos quedemos en lo que dice el documento, sino que aprovechemos esto para sentarnos a construir un proceso con distintas áreas de la institución. Acá hay una oportunidad bien específica. Tenemos claro esto y tenemos claro un sesgo. ¿Cómo hacemos para traer todo eso otro que es importante, que son saberes, que son conocimientos y que de ninguna manera pueden estar hoy plasmados más que si fueron publicados como papers científicos o journals indexados? Que no es una mala fuente, pero no puede ser la única. No sé si hay más preguntas. Yo veo que en el chat he prendido algo, pero no llego a ver qué es lo que me está faltando ver. Ah, eh, bueno, si les parece entonces, vamos al... ¿Dónde vamos? ¿Cómo seguimos? ¿Cuál es la tarea de ahora en más? Les vamos a compartir las carpetas con los informes. La idea es que los puedan leer, revisar los informes preliminares recibidos, que son en la fase exploratoria y fase 1, contrastar la información con los sectores institucionales claves, corregir y ampliar la organización, complementar con documentos. Si ustedes tienen documentos que quieren que los sumemos directamente como insumo, súbanlo a la carpeta de insumos. Obviamente, manden un mail contándome qué es lo que hicieron. Corregir, ampliar lo que sea necesario, que el documento refleje los consensos construidos en la institución con los actores claves con los que han consultado, ¿no? Directivos, equipos académicos, áreas de vinculación, aquellos actores con los que ustedes han definido en conjunto con sus autoridades que hay que conversar y dialogar para que
sus miradas y su información complemente lo que está en el documento, lo corrija y que el documento refleje la lectura que la institución misma hace sobre sus áreas de impacto y territorial y producción científica y conocimiento institucional disponible. Con eso, validamos institucionalmente la base de ese trabajo y nos debería quedar un documento de fase exploratoria, fase uno, ya no preliminar, sino consolidado. Ese sería el documento validado de capacidades y relaciones con el entorno que deberíamos tratar de construir para el 15 de junio. Pero, como el siguiente encuentro que nosotros tenemos es, no, este es para el 15 de junio y la idea es cerrar ahí. Vamos a tener el 17, donde vamos a hablar de la fase 2 y de la fase 3. Si alguno no llegó hasta ese momento, tenemos hasta agosto para consolidar el documento 1 y poder hacer el fase 2 y fase 3, ¿sí? Que sería el mapa relacional y la definición de rutas estratégicas para la sesión tercera. Entonces, la tarea para la casa es, les vamos a mandar ahora el link con el acceso al Drive. Revisen los informes, léanlos, vean qué información no está, qué cosas son incorrectas, modifíquenlo, siéntanse libres, esos documentos son de ustedes. Lo ideal sería, en todo caso, si quieren, por las dudas, hagan una copia, modifiquen la copia para que no se pierda todo, pero si no, el documento es de ustedes, lo que está en el Drive es de ustedes. Empiecen a trabajar institucionalmente, corríjanlo, busquen nuevas fuentes, modifiquémoslo, siempre informado, de manera que ustedes puedan corroborar la información que están diciendo, eso sería ideal. Van a encontrar en cada uno de los documentos observaciones metodológicas, pasos a seguir, recomendaciones metodológicas de qué deberíamos, qué cosas hay que trabajar, en qué cosas el documento es más flojo, está incorporado en el documento, así que tiene ahí una guía para trabajar. Y la idea sería llegar para el 15 de junio. Con esto medianamente consolidados, y luego tenemos el siguiente encuentro en agosto, donde vamos a estar trabajando ya fase 2 y fase 3, pero como dijimos, si la fase 1 no está bien hecha, no podemos pasar a la fase 2 y fase 3 porque los resultados van a ser distintos. Entonces, está bueno que podamos ponerle la energía que requiera esta fase. ¿Dudas, preguntas sobre qué hay que hacer, cómo seguimos? ¿No? Nada. Ah, sí, allá está levantada María. Atiende tu micrófono. Hola, le dice la palabra a quién, A ti. por favor. Ah, bueno, buenos días. Bueno, para el caso nuestro, que es la Universidad Nacional de Colombia, nosotros tenemos 9 sedes y pues en cada una de esas regiones de todas maneras hay unas ciertas capacidades o ciertas características diferentes. Yo lo primero que voy a hacer es contactar a mis compañeros de las otras sedes para que nos pongamos de acuerdo, porque seguramente, por ejemplo, la sede de Bogotá, que es la más grande, pues va a querer también hacer un trabajo que incluya sus capacidades, aunque muchas de ellas son comunes a las nuestras, y la sede de Medellín, con sus 6 facultades, va a querer hacer también un trabajo que incluya específicamente las capacidades nuestras y el relacionamiento que nosotros queremos hacer. Entonces, pues yo creo que va a quedar un documento robusto. De todas maneras, yo quiero hacer una pregunta y es, durante este proceso, vamos a tener asignada una de las personas del equipo que nos acompañe, que nos asesore, a quien le podamos estar preguntando muchas inquietudes que vamos a tener. ¿Va a ser Juan Manuel? Por supuesto. Sí, De claro. acuerdo. Sí. Está bueno lo que decías en la sede. Esto está bien trabajarlo a lo mejor en paralelo con documentos para cada sede y después ver de qué manera unificarlo para la universidad. Pero si ustedes quieren armar un documento para cada sede y queda consolidado, pasarlo por el algoritmo no es un problema. Sí, está bueno poder tenerlo por institución porque después con esto vamos a estar generando materiales específicos para que nuclean y que poder decir que la UNAL tiene todo este trabajo en estas áreas sin separarlo por sedes, porque a lo mejor hay temas que son comunes, etcétera, y está bueno mirar la integridad. Las universidades que son grandes, a la UNS le pasa lo mismo. Hemos detectado esta situación de hay núcleos demasiado grandes o demasiado que abordan muchas áreas porque las universidades son muy grandes, hay que desglosar algunos núcleos. Eso está bueno que lo puedan ir viendo ustedes y vamos conversando a ver cómo los resolvemos.
Por supuesto que yo estoy a disposición. Si hace falta alguna reunión, a lo mejor podemos organizar alguna reunión intermedia para conversar entre todos los avances y dificultades que han tenido. Eso lo podemos pensar. Idealmente, a lo mejor manejarnos por correo, si hace falta alguna reunión, la organizamos, no hay problema. Pero está bueno esto que ustedes dicen de pensarlo por sedes, pero también no perdamos la integridad de la institución porque efectivamente el documento es por universidad. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gastón. Sí, estoy pensando, a medida que te escucho, porque digo, ¿cómo voy a instrumentalizar esta búsqueda de info? Entonces a mí se me ocurrió hacer una especie de formulario muy sencillo que no lleve más de 10 minutos para enviar a investigadores, ¿no es cierto? Ujú, Eh, Después otro que tiene que ser un poco distinto para las autoridades o posiblemente con las autoridades ir y hablar yo directamente, pero con algo más organizado. O sea, ¿qué le voy a preguntar? Porque de todo lo que digan unos y otros, después a mí me gustaría como hacer como un indicador o un semáforo para identificar aquellos núcleos consolidados y prioritarios de otros que son emergentes, que eso, porque todos van a querer aportar, decir, para mí esto es lo más importante, pero la institución tiene que tomar después una decisión y decir, mira, ahora mostremos esto, vamos con esto, que es lo que está más consolidado. Esto otro veremos más adelante. Supongo que algo así puede ser. sí, totalmente, totalmente. Efectivamente va a haber momentos de consolidación. Todo el mundo dice lo mío es más importante. La idea es rastreemos las hipótesis de impacto que tenemos, que además ustedes en el Bullich tienen cosas súper interesantes para decir en ese sentido. Veamos la consolidación científica, la información, esta cosa de qué es lo importante, hay una mirada que es la institucional, que está definida por el decisor institucional, la autoridad del área, y por el otro lado lo que dicen los datos. ¿No? Es como este doble juego entre está muy bien, pero los datos, dame más información para apoyar eso que vos estás diciendo, para decir que efectivamente esto debería ser prioritario, debería ser importante. Kelly. Sí, yo quería subrayar tal vez dos cosas y sé que ya vamos entrando a la fase concluyente. Hay gente que ya se salió, está saliendo. Eh, yo pienso que en nuestras universidades tenemos la tendencia de meter en un saco todo. Eh, Ujú, todo es prioritario. Yo creo que este ejercicio y esta propuesta metodológica nos ayuda de alguna manera a tener una excusa para que no todo sea prioritario. Em, entonces, en los momentos donde es difícil definir, que van a presentarse muchos, ustedes siempre jueguen la carta de la oportunidad. ¿Dónde hay una oportunidad concreta para o capturar fondos que pueden venir bien de la cooperación, de alguna venta de servicios, ¿sí? Y donde realmente hay capacidades demostrables? Allí, no todo lo que se investiga, las líneas, o sea, no es que esté mal, eso no estamos diciendo eso está mal, sino que es esta una oportunidad para hacer un ejercicio de priorización basado en oportunidades concretas, de colaboración internacional, de unas rutas de internacionalización que son distintivas, de traer oportunidades de alianzas, de traer oportunidades de fondos, ¿sí? Con esa excusa siempre manténgala en mente, porque lo que va a pasar, y sobre todo ahora Juan Manuel nos presentó un detalle enorme de categorizaciones, ahí hay un riesgo también y es que todo pueda entrar ahí, ¿sí? Entonces, siempre tratemos, porque si no, además, sobre todo pienso en las universidades como justamente Adriana lo decía, la Universidad Nacional de Colombia, es enorme, es ambiciosísimo. No sé, no ujú, van a terminar de hacer documentos nunca. Entonces, tratar de jugarse siempre la oportunidad. ¿Dónde podemos tener zanahorias por fuera que puedan ayudarnos a apalancar luego esas siguientes fases? Entonces, piénsenlo siempre así. En el caso de estas universidades grandes que nos han pedido más, que trabajemos con más sedes, con más brokers,
cuidar que un broker, uno, pueda coordinar el equipo. Hay un broker principal para que haya una articulación y que luego este ejercicio no se vaya a diluir o perder en sedes. Entonces, sí, hemos abierto la posibilidad a más brokers, sí, siempre y cuando haya también una articulación y coordinación institucional. Exacto. Es súper pertinente esto, porque además me parece que en este proceso efectivamente podemos incorporar toda la información, incorporamos, y después las priorizaciones se dan en la estrategia, ¿no? La información que me estás dando es pertinente, la incorporo, acá está en la parte donde decimos esto existe, tenemos conocimiento, producimos, tenemos institucionalidad, etc. Vamos a la parte de la estrategia. ¿Cuáles son los contactos internacionales que tenemos? ¿Cuáles son los instrumentos disponibles? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Esa fase, que es la segunda parte, fase 2, fase 3, que es lo que define la ruta de internacionalización por núcleo, no por universidad, no por facultad, sino que cada núcleo de conocimiento tiene su propia ruta de internacionalización, es lo que nos establece dónde voy a poner las fichas. Bueno, a ver, vemos todas estas opciones. Estas son de largo plazo, estas son de corto plazo, requieren un trabajo con los investigadores un poco más finito, esto requiere que hagamos un trabajo previo de construir algún diálogo con una universidad de tal lugar, por donde vamos. Esas prioridades vuelve la decisión a los decisores, pero sobre un elemento informado, ¿no? La idea de este proceso es tomar decisiones en base a datos y que las decisiones puedan estar avanzando en ese sentido. Pero vamos a ir pasito a pasito. Ahora, construir la información, tener las hipótesis de los núcleos en base a las demandas territoriales, sectoriales y prioridades institucionales que conversen con los decisores, que el documento refleje eso, que podamos incorporar aquello que no es bibliométrico, revisamos ese documento, lo consolidamos, las clasificaciones, las volvemos a revisar, si quieren las volvemos a pasar por el algoritmo, eso es súper viable, nos quedamos con un documento consolidado y nos vemos el 17 de junio. ¿Les parece? Buenísimo. ¿Algo más que quieran para decir, que tengan para decir? ¿No? Que seguro que te vamos a molestar. Por supuesto, Empieza el estamos para trabajo. eso. Acá empieza todo. Vamos pasito a pasito. ¿Sí? Bueno, muchas Agárrate, Juanma, que ya arrancó el tren. Ahora, atajar Pobrecito. todo esto. Es el momento de definir si te bajas o sigues. Nada. Éxitos Bueno, a todos en el trabajo. Hasta luego, bueno, muchas gracias gracias. por nuestra exposición. Saludos a todos. Chao. Adiós, Chao. adiós. Excelente, Hasta luego. luego. Chao, gracias.